Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y el tema hoy es de los híbridos y las transferencias. Y bueno, vamos a comenzar, Alicia y yo, a hablar de... ¿Sí se escucha bien, amigos? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar Perfecto. a hablar de los temas. Voy a compartir cámara ahorita para que miren las, los videos. Ah, déjenme ver. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema de las transferencias. A ver. Ok. Y bueno, voy a empezar a hablar de Omnek Onek. Es una venusiana que vino a vivir aquí a la Tierra. Omnek Onek es el nombre de una mujer que dice ser de Venus y su nombre terreno es Sheila Gibson. Omnek nació en una ciudad que se llama, que es Teutónica, se llama Teutónica en Venus. El planeta Venus que miramos hoy, dice ella, que es en la tercera dimensión. El planeta de Venus, de la cual es Omnek, no se puede ver porque está en una vibración más alta, es lo que dice ella. Dice que Omnek vivió en Venus por 130 años antes de venir aquí a la Tierra. Y también dice que la vida en Venus es aproximadamente de 500 años. En el planeta Venus también viven en un cuerpo astral, no tienen cuerpo físico y se comunican telepáticamente. Dice que hace mucho tiempo, para venir a la Tierra y vivir en la Tierra, se transformó a un cuerpo físico en un templo en Retz. Este es un lugar muy similar al mundo material en Venus. Omnek se convirtió en una niña de 7 años y se llama Sheila Gibson. Omnek vino en una nave a la Tierra y el primer lugar que llegó fue en el Tíbet, en China. El Tíbet, dice ella, que es un lugar especial que está diseñado para ayudar a los venusianos. La gente de ese templo también sabe la existencia de los venusianos. Omnek se quedó ahí durante un año para acostumbrarse a la gravedad y al ambiente. Después fue a América, a la ciudad de Tennessee, en los Estados Unidos, donde vivía una niña llamada Sheila Gibson, que tenía 7 años y vivía con su abuela. Ella dice que los venusianos pueden ver el destino de la gente porque el destino de los humanos está determinado antes de nacer. Sabían cómo y cuándo Sheila Gibson iba a morir. Sheila murió en un accidente cuando iba en un autobús. Se salió del autobús y murió. Los venusianos que trajeron a Omnek a la Tierra se llevaron el cuerpo de Sheila y reemplazaron con el cuerpo de Omnek. Cuando los paramédicos la encontraron, miraron que estaba bien y la dejaron ir a su casa. Ella nada más tenía unos rasponcitos y nada, porque era Omnek, ya no era Sheila Gibson. Sheila Gibson se la llevaron a Venus a vivir allá y a seguir su karma allá en Venus. Y aquí dice Omnek que ¿por qué escogió ser Sheila Gibson? Dice que porque en una de sus vidas pasadas, la real Sheila Gibson era la gemela de Omnek en los tiempos de la Revolución Francesa y en ese tiempo Sheila fue decapitada en vez de Omnek. Y es por eso que Omnek tuvo que venir a la Tierra y tomó el lugar de Sheila para vivir aquí y, digamos, terminar su proceso de vida. El alma de Sheila Gibson fue llevada por los venusianos a Venus para reencarnar en Venus. Según Omnek, hay algunos venusianos viviendo en la Tierra. Dice que Marilyn Monroe y Nikola Tesla eran de Venus. Y de acuerdo a unos documentos desclasificados del FBI en el 2003, corroboran con esta historia. Que más adelante les vamos a decir una historia de Nikola Tesla, muy buena. También vamos a hablar de ¿cómo se dice? El accidente de Roswell. Y bueno, aquí dice que durante más de medio siglo la increíble información sobre Nikola Tesla se ha mantenido en secreto y solo recientemente el documento desclasificado del FBI reveló esos datos. Lo que indica que el científico también fue traído una vez a la Tierra desde Venus.
también están diciendo que Tesla era un hombre muy inteligente, como ustedes saben, que hizo todos esos inventos y que también fue traído a la Tierra, pero más adelante vamos a decir, ya sea Alicia o yo, vamos a hablar de Tesla, cómo fue traído aquí supuestamente a la Tierra. Supuestamente en esos documentos del FBI, eso es lo que nos indican, ¿no? Y bueno, aquí está diciendo que Tesla, el FBI dice que Tesla era un extraterrestre. En los archivos, lo pueden encontrar toda información en los archivos del sitio web oficial del FBI. Y hay un documento muy misterioso que contiene la declaración muy inusual sobre Nikola Tesla. Además, el expediente fue desclasificado en el año 2003. Contenía información sobre el George Washington Van Tassel, que se dedicaba a la ufología y también trabajaba en los aviones Douglas Hughes en Lockheed en los años 30 y 40. La transcripción del documento dice así. Creo que sigues tú ahí, Alicia, es la página 2 de Margaret. Sí, correcto. Sí, perfecto. Gracias, Laurita. Sí. Entonces vamos a leer ahora o vamos a tratar de relatar lo que decía ese documento acerca de la vida de Tesla, cómo él llega a la Tierra, cuáles son sus orígenes, en qué año, y también vamos a ir viendo cómo por medio de Tesla realmente, según los documentos desclasificados del FBI, probablemente él sea uno de los pioneros que inicia la comunicación con seres de otras dimensiones, de otro planeta. Entonces el documento dice así. Voy a tratar de leerlo un poco pegada a la historia porque son detalles muy importantes que no podemos pasar por alto, puesto que estamos hablando de un hombre que posiblemente no era de aquí, era venusiano, y si mal no recuerdo, en un documental que yo vi hace mucho tiempo, decían también que la forma del nacimiento de Tesla había sido una manera muy, pero muy extraña. Y es precisamente lo que vamos a leer ahora. Vamos a ir viendo lo que Margaret Stohr, que estaba pues asignada, menciona aquí el documento, con la gente del espacio, describe en el libro que se llama Return of the Dove, la historia de la vida de Tesla. Ahí menciona que pues él era un científico, como ya lo dijo Laurita, y que sus inventos realmente tienen que ver mucho cómo revoluciona la nueva era y la tecnología que también nosotros tenemos ahora. Dice que gran parte de esta información o de este libro de la señora Stohr, dice que habla que toda esta información que ella recopila es gracias a unas transiciones recibidas en el dispositivo de Tesla. Un dispositivo, dice que era un tipo de radio inventado por Tesla en 1938 para precisamente tener comunicación interplanetaria. Tesla muere en 1943 y menciona que los ingenieros no construyeron dicho radio, sino que estos ingenieros llegaron a estar en contacto con algunas naves espaciales. También menciona el libro, la señora Stohr, que la gente del espacio ya había visitado a ciertos ingenieros de Tesla y que ya habían anunciado de que Tesla realmente era un hombre de Venus que había sido traído aquí a la Tierra cuando era un bebé en el año 1856 y que fue entregado directamente a los señor y señora Tesla a un lugar muy remoto de una provincia montañosa que ahora corresponde pues a lo que es la Yugoslavia. Dice también Stohr que ella tuvo contacto con estas llamadas agencias o gente espacial y tuvo una entrevista en mayo en el año 1959. Stohr también informa que Tesla, de hecho, era realmente un veneciano. Nace a bordo de una nave espacial y fue traído a este planeta y puesto al cuidado de sus padres adoptivos. También afirma esta señora
que Tesla estaba en contacto, comunicación con compañeros de Venus, con amigos venusianos, y que de vez en cuando Tesla era visitado por estos seres de Venus. En una entrevista dice que afirmó que Tesla tuvo tantas visitas que llegaron inclusive naves espaciales y que la mayor parte de estas naves que se veían probablemente venían de Venus. Ahora, aquí viene algo importante, porque dice que los documentos de la FBI dice que tienen una carta donde este señor Storr les había mandado para mostrarles que efectivamente existió contacto extraterrestre, según esta señora Storr, y que estos extraterrestres le habían dicho que habrían avistamientos en fechas específicas, días y horas. Entonces, a continuación voy a tratar de leer lo que dice esa carta, donde estos seres extraterrestres están anunciando los días y los horarios en que se iban a hacer visibles alrededor del mundo. Por ejemplo, dice aquí, esta carta dice que estos platillos voladores volarían primero sobre Nueva York. En la noche, el 13 de junio, a partir de las 10 de la noche hasta la 1 a.m. o 1 de la madrugada. Y que nuevamente habría, dice, una gran cantidad de platillos voladores sobre todo el área de los Estados Unidos el 1 de julio. También menciona que estos avistamientos se darían en 3 fases diferentes. Por ejemplo, menciona aquí que la primera fase sería en Washington, D.C., a las 9:25 a.m., áreas generales de América del Norte, después a las 9:25 a.m., en áreas centroamericanas sería a las 9:30 a.m., en zonas de acá de Sudamérica sería a las 9:35. Esto corresponde a la primera fase de dichos avistamientos. La segunda fase sería comenzando, dice, a las 12 en punto del mediodía del 1 de julio. La tercera fase serían operaciones a gran escala en todo el área de los Estados Unidos, comenzando desde las 7 en punto hasta la tarde del 1 de julio. Ahora también menciona que esta información se dio a un señor llamado George King, que se lo considera una de las personas que ha tenido los mejores contactos telepáticos con estos seres, y que esta información se le habría dado también a este caballero, aunque también mencionan que un señor George Van Tissel es quizás el mejor hombre telépata que los Estados Unidos utilizaron para poder tener contacto con estos seres. Ahora habla también de un documento, el Majestic 12, donde revela que habrían relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y estos extraterrestres. El 14 de junio se publica un nuevo filtrado por el Majestic 12, donde describe una variedad de encuentros extraterrestres relacionados con la humanidad. Este documento también dice que tiene transmisiones de radios pioneras de Tesla, y menciona que Tesla a finales del año 1800 fue lo que alertaron a los extraterrestres distantes sobre la existencia de la humanidad, y que gracias a Tesla dicen que probablemente él abre este campo por medio de sus inventos y se convierte, por decirlo así, como una antena donde estos seres logran captar las ondas que emitía Tesla a través de sus experimentos, y se logra, gracias a esta comunicación, en el año 1954, que el presidente Eisenhower establezca las primeras relaciones con la vida extraterrestre. Vamos a ver a continuación lo que Laurita nos va a narrar precisamente sobre este encuentro que tuvieron estos seres con los presidentes y con algunas personas de aquí de la Tierra. Gracias, Laurita. Continúas. Gracias, Alicia. Aquí dice que los documentos son una reunión informativa preliminar
creada por la Oficina de la Agencia de Inteligencia de Defensa en el 8 de enero de 1989. El título completo de este informe se llama Evaluación de la situación, declaración de posición sobre objetos voladores no identificados. Y estos documentos fueron entregados a la oficina del presidente. El director de la CIA en el año 1989 era William Webster. Él fue el director desde el 26 de mayo de 1987 hasta el 31 de agosto de 1991. Anteriormente, él fue el director del FBI desde el 23 de febrero de 1978 antes de dirigir la CIA, bajo el presidente de Ronald Reagan. Y dice que su entrada de Wikipedia menciona que es la única persona que ha ocupado ambos cargos. El documento informativo también dice que se refiere a 4 grupos de visitantes extraterrestres que se enumeran en orden. Ahorita aquí se los voy a decir. Dice que son 4 tipos básicos de EVES, entidad biológica extraterrestre, confirmados hasta hoy. Y están listados aquí en orden descendente de sus influencias en nuestro planeta. Los número 1 son humanoides similares a la Tierra. Hay varias variaciones que son más o menos como nosotros. La mayoría de estos son amigables y son la mayor parte de nuestros contactos de EVES. La mayoría tiene un alto grado de capacidad psíquica y todos utilizan la ciencia y la ingeniería de naturaleza avanzada. Los número 2 son los pequeños humanoides o grises, los greys, llamados así por el tono de su piel que posee la mayor parte de este tipo. Son una especie de dron, dice. No son diferentes a las hormigas obreras o las abejas. En su mayoría están bajo el control psíquico de los humanoides similares a los de la Tierra, que los crían como mascotas o una especie de esclavo, más o menos. Suponiendo que los grises estén bajo un control benigno, son inofensivos. Aquí voy a pausar estas imágenes, amigos, porque este es de Roswell y ahorita vamos a hablar de Roswell. Dice que el número 3 de los EVES no humanoides, estos son de varias clases y provienen de mundos donde la morfología dominante tomó un curso evolutivo diferente. Muchos de estos son peligrosos, no por intenciones hostiles organizadas, sino porque tales criaturas no consideran la vida humana como sagrada. Hasta ahora el contacto ha sido mínimo con solo un puñado de encuentros desafortunados. Los número 4 son entidades transmórficas. De todas las formas de EVES estudiadas hasta ahora por la Operación Majestic, estas son las más difíciles de entender o incluso de dar una descripción. Esencialmente, tales entidades no son seres o criaturas. Existen en alguna dimensión o plano, es decir, no en nuestro espacio o tiempo. No utilizan dispositivos ni viajan por el espacio. En esencia, esas entidades están compuestas por energías mentales puras. Y se dice por otros EVES que son capaces de tomar cualquier forma física que canalicen su energía como materia. Como estaba hablando de Omnek, eso es lo que hizo ella. Ella tomó forma física cuando fue al Tíbet. Entonces, lo siguiente lo va a relatar Alicia. Un ratito, ok. Bien, entonces a continuación dice que la descripción que acaba de mencionar Laurita, la descripción anterior, dice que la mayoría de las interacciones que tuvieron los extraterrestres se representan como amigables, o sea que también hay una especie que realmente son amigables e en particular dice los que tienen un aspecto físico humano, es decir, aquellos que tienen una apariencia de humanos, menciona el documento que ellos realmente son mucho más amigables, son más abordables. También menciona que han participado en una serie de interacciones no hostiles con la humanidad que se remontan a las emisiones pioneras de radio y de energía de Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Y el documento informativo menciona
que el uso o lo que usó Tesla realmente fue que utilizó el campo magnético de la Tierra para poder, por medio de este radio, emitir estas ondas o este tipo de comunicación con el espacio, y que esto se convirtió, dice, en una arma de energía disruptiva. Es decir, en otras palabras, que lo que él utilizó fue algo pero tan rápido y tan efectivo que inmediatamente se captó las ondas que él estaba emitiendo a estos seres que habitan en el espacio. Dice que esencialmente esta primera arma de energía, dice que fue dirigida al mundo en una escala planetaria, y el efecto de hacer esto fue muy parecido al desarrollo de Warp Drive en la serie ficticia de Star Trek, y la humanidad estaba ahora ya siendo o convirtiéndose como un radar galáctico por primera vez. Es decir, que lo que creó Tesla realmente hiciera que nos convirtiéramos nosotros como un radar que estábamos captando, y estos seres llegaron a enterarse de que existían personas que habitaban en un planeta llamado Tierra. Ahora también menciona aquí que la inteligencia extraterrestre dice que intentó responder sus transmisiones en forma, siempre se utilizan o el lenguaje de las matemáticas, por eso habla aquí de un código binario, o también pues se comunican telepáticamente. Dice que también utilizan ruidamente para comunicarse a lo largo, a distancia. Evidentemente, estas energías actúan instantáneamente a distancia y no se limitan a la velocidad de la luz, y permiten que llegue de una manera más rápida. Dice que Tesla no tenía forma de entender el mensaje que recibió del espacio. Afortunadamente, dice que algunos residentes locales recibieron los efectos de esta comunicación y comenzó esta investigación. Se comenzó a investigar y trataron, dice, de cerrar los experimentos de Colorado Spring el mismo año en que comenzó. Parece que esto molestó mucho a las personas, de que Tesla haya podido, por decirlo así, abrir este campo, y hubieron reacciones. Dice también que significativamente el documento informativo reconoce que las comunicaciones fueron instantáneas, tanto así como se los puede comparar a la velocidad de la luz. Y dice que al menos para el tipo de comunicaciones utilizadas sirvió esto para establecer un contacto con estos seres extraterrestres. Según el documento, fueron los experimentos de Tesla los que marcaron el comienzo de la era de los platillos voladores, debido al poderoso efecto de sus transmisiones de energía que había utilizado por medio de los campos magnéticos. Ahora, ¿qué originó esto? ¿Cuáles fueron los resultados de que Tesla abriera este campo? Dice que esto comenzó o hizo que comenzara la era atómica. Este programa se transfirió para incluir un contacto diplomático con muchos de los gobiernos de la Tierra. Se eligió el mismo enfoque y decidieron hacer una escena de contacto accidental, aparentemente bajo un impacto psicológico de la raza humana. Y dice que esta situación es lo que realmente se lo puede reconocer o lo podemos recordar como el famoso accidente que hubo en Roswell, en Nuevo México. También dice que el documento se refiere a este famoso accidente en 1947 y al mecanismo de seguridad nacional que se había desarrollado para investigar y mantener un sistema secreto. Aunque el accidente de Roswell es muy conocido, el siguiente caso que se va a describir dice que no lo es tanto. Hubo un aterrizaje controlado de un platillo volador el 25 de marzo de 1948 en Aztec, Nuevo México, que el documento informativo describe. Dice que el desembarco
fue controlado, se produjo un pequeño cañón del desierto en las tierras de pastoreo privadas de un agricultor y ganadero local a unas 12.2 millas al noreste de Nuevo México Azteca. Se determinó que el barco, me imagino que de pronto es la nave, ¿no? Sí, la nave. Sí, ¿verdad? Es la nave. Sí. Aquí, bueno, aquí está mala, dice que es la nave. Tenía 99,983 pies de diámetro dentro de una cabina superior, y el equipo encontró los cuerpos de 2 pequeños humanoides de unos 4 pies de altura, atados a asientos como la de una cabina, como en el caso de una cabina, y que estos extraterrestres ya estaban muertos. El documento informativo también dice que estos extraterrestres habían muerto debido a una fuga atmosférica causada por el impacto con la cara de un acantilado cercano. O sea que ellos murieron por el efecto de este gas, y pues cuando fueron pues a retirar estos cuerpos ya estaban muertos. Ahora, vamos a ver a continuación qué más nos narran sobre estos seres y sobre ciertos bebés que también fueron pues como un tipo de intercambio. Continúa, mi querida Laurita. Gracias. Sí, también este informe describió el descubrimiento de tubos criogénicos con cuerpos de aspecto humano en el nivel inferior, 4 de los cuales fueron resucitados con éxito. Dice también que cuando miraron más de cerca a unos tubos sellados que parecían las puertas de los secadores de ropa de una lavandería, se reveló que eran una forma compleja de sistema de refrigeración. 2 estaban vacíos y 12 contenían los cuerpos de lo que parecían ser adultos, humanos y niños pequeños, así como bebés. Todos congelados como si se conservaran para especímenes. Finalmente, el equipo médico pudo resucitar a un macho humanoide adulto similar a los de la Tierra y a 3 bebés humanoides similares también como a nosotros, los de la Tierra. Todos de unos 6 meses de edad, los bebés. 2 hombres y una hembra también. El resto de los bebés y otro bebé corto de piel gris y cabeza grande perecieron. El sobreviviente adulto dice que, según el documento informativo, que parecía humano, pero era claramente un extraterrestre, que aunque de aspecto muy humano tenía diferencias fisiológicas y que incluían tener 2 hígados. El documento describe cómo comenzaron las negociaciones diplomáticas para el extraterrestre adulto superviviente. Después de una teleconferencia apresurada con el presidente Truman, se explicó al visitante que si sus intenciones resultaban no hostiles y cooperaba en un intercambio de información, se le otorgaría el estatus diplomático y pronto sería repatriado a su propio tipo cuando se pudiera hacer el acuerdo. También dice que cuando él estuvo ya de acuerdo con todo esto, siempre y cuando no se le pidiera revelar ningún secreto científico que pudiera alterar el curso de nuestro desarrollo cultural natural. Ahora, lo que viene a continuación detalla los intercambios diplomáticos de 1 año entre el visitante extraterrestre y la administración Truman, antes de que fuera devuelto a su pueblo. Aquí dice que a su pueblo. Dice que en total, el Eve Azteca vivió bajo nuestra custodia protectora en el complejo de Los Álamos durante casi 1 año completo, desde finales de abril de 1948 hasta marzo de 1949. Después de eso, fue escondido en un refugio privado establecido por la inteligencia del ejército, durante el cual se reunió con el presidente y otros altos administradores gubernamentales y militares. Antes de ser devuelto con su pueblo, dice, en agosto de 1949, dio a los científicos e informantes militares una gran cantidad de información, en su mayoría no técnica, sobre su civilización y sus motivos para estar en nuestra tierra. Y se hicieron un total de 683 páginas de transcripciones de conversaciones grabadas. El documento informativo también continúa explicando
cómo la tecnología dada a las autoridades militares estadounidenses sería dada a la Unión Soviética también por los extraterrestres. Y Eve, le preguntaron a Eve si les podían permitir quedarse con la nave de donde venía él, y dijo él que sí, que no miraba que habría algún daño en quedarnos con la nave esa. Dice que él sintió que nuestra comprensión de la misma solo se desarrollaría gradualmente, de todos modos, y sugirió que su pueblo probablemente tendría que dejar caer uno en condiciones similares en las Unión Soviética. Y era solo eso para mantener el equilibrio de las cosas. O sea, se los dieron a Estados Unidos y a la Unión Soviética para mantener el equilibrio de toda esta tecnología y toda la información que le dieron. O sea, estaban jugando con los dos. Y dijo él que los invitaban a asumir esto con cualquier autoridad superior que pudiera encontrar y que estuviera dispuesto a escucharlo y no aprobar esto. O sea, en otras palabras, les dijo que si no aprobaban esto, todos se iba a hacer. Le iban a dar la información esa también a la Unión Soviética. Y en 1948, los Estados Unidos y la Unión Soviética eran las únicas potencias nucleares conocidas del mundo y líderes de los dos bloques políticos más poderosos. Por lo que tiene sentido porque les dieron esa específica información a ellos. Y lo más sorprendente de este documento, amigos, es lo que le dijeron los extraterrestres sobre los bebés alienígenas. Se le dijo al equipo de científicos que los bebés similares a los humanos estaban destinados a nuestro mundo de todos modos. O sea, que ya traían a esos bebés aquí a la Tierra. Así que podían quedarse con ellos. Y el 21 de agosto de 1949, el EVA Seca fue devuelto a su propia especie en un lugar de reunión al sureste de la base de la Fuerza Aérea de Kirtland. Y se hicieron arreglos para una futura reunión en el mismo lugar para abrir las relaciones diplomáticas. ¿Gustas que termine yo esto, Alicia, y tú sigues con el otro caso? Sí, okay. Sí, por favor, Laurita, está bien. Por favor. Sí, aquí dicen que al regalar los 3 bebés extraterrestres de aspecto humano a las autoridades estadounidenses, la intención aparentemente era que los alienígenas fueran criados en la sociedad humana y en el futuro ayudarían a establecer relaciones amistosas entre nuestros dos mundos. Presumiblemente sucedió lo mismo en la Unión Soviética. O sea, hicieron lo mismo. Exactamente lo que hicieron en América, también lo hicieron allá en la Unión Soviética. En 1989 es cuando se preparó el documento informativo. Los niños extraterrestres serían ya adultos mayores de 40 años. Aquí es una pregunta, dice, había niños extraterrestres viviendo en los Estados Unidos y Unión Soviética y fueron un factor en el final de la Guerra Fría. Esa es la pregunta que le hicieron. Y aquí dice que en 1954 el documento se refiere que el presidente Eisenhower viajó a la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, donde estableció relaciones diplomáticas con los extraterrestres, y el tratado diplomático anterior fue redactado por el director de la operación Majestic 12 y un comité conjunto de visitantes extraterrestres y representantes de los Estados Unidos, y el cuerpo diplomático como declaración de intenciones fue ratificado y firmado en la base de la Fuerza Aérea de Kirtland el 18 de julio de 1954 por el presidente Dwight Eisenhower y un individuo en nombre de los EVES. Ahí es donde termina esta información sobre Roswell y el accidente de Roswell. Está muy interesante. A mí se me hizo muy interesante este caso porque no lo sabíamos, muchos no lo sabíamos. Y bueno, entonces tú sigues relatando, Alicia, el otro caso que es una transferencia también, el caso de Ricky B. Así es. Gracias, Laurita. Sí. El caso de Ricky B., la extraterrestre de la que habló JJ Benítez. Dice que efectivamente era una extraterrestre que había tomado el cuerpo de una mujer fallecida en un
un accidente de autobús en México. Explicó que se había metido en el cadáver de una mujer que murió desangrada y añadió que entre los fallecidos en ese autobús, que ese era el cuerpo menos dañado. Dijo además que el autobús se despeñó y que la mujer desangrada permaneció varias horas atrapada bajo los hierros. Después de meterse, es decir, este extraterrestre, después de meterse en el cuerpo de esta mujer, vivió un tiempo en México investigando el asunto de los mayas. ¿Cuál fue la razón de su visita a la Tierra? Dice que vino a investigar a un antiguo maya que conserva la memoria genética y que puede leer los jeroglíficos. Ricky, por supuesto, siguió insistiendo en su origen no humano y le explicó a su amante que ellos procedían de lo que nosotros llamamos la constelación de Orión, de un mundo con el nombre de Acrón. Ricky B. viajó a los Estados Unidos y parece que ahí se entrevistó con JJ Benítez, confirmando la identidad de la mujer. Entonces parece que este libro que escribe JJ Benítez, pues precisamente está basado en el hecho o en la evidencia de este extraterrestre que toma el cuerpo de una mujer y pues aquellos que han tenido la oportunidad de leer este libro, pues seguramente van a entender lo interesante, cómo es narrado y cuál es la vivencia que esta persona o este ser no experimenta aquí en la Tierra. Yo honestamente me gustaría leerlo, Laurita, porque yo no he tenido la oportunidad de leer la vida de Ricky B. Tú algo me mencionaste, que es un libro un poco corto, pero que es muy interesante, Laurita. Sí, a mí me gustó mucho esa historia de la que habla JJ Benítez, porque él sí viajó a Estados Unidos y la investigó y pudo hablar con ella. Sí la encontró. Y pues bueno, es una historia muy interesante que los que gusten leerla, está en internet, está en audiolibro creo también, y también está en el internet como PDF. Así es de que no sé si la voy a poner en la cajita de descripción porque no sé si tiene copyright, pero si gustan buscarla en internet, ahí va a estar, ahí la encuentran. O si no, pueden comprar el libro también, que está también creo en Amazon lo venden. Y sí, esas son las historias que les traíamos nosotros de transferencias. O sea, Nikola Tesla estaba hablando, se me hizo muy interesante que estaba hablando esta Omnek, que dijo que no solamente Nikola Tesla, que también Marilyn Monroe era también de venusiana. Yo no encontré ninguna información de eso, no sé si ustedes amigos de ahí que nos están viendo, ¿tienen alguna información sobre eso? Yo no encontré nada de eso, pero sí, la muerte de Marilyn Monroe fue muy sospechosa, que puede que sea cierto. Ya ven que la muerte de Marilyn Monroe y de el presidente, ¿cómo se llama? Kennedy. Sí. Porque supuestamente iban a empezar a hablar de estos extraterrestres, ¿no? Los dos. Y bueno, ya los dos no están aquí con nosotros y bueno. Sí, ahora... Sí, Laurita, perdón. Y precisamente tocando el tema que tú dices, que a Marilyn Monroe se la considera que era una mujer venusiana, es interesante el hecho, Laurita, de que siempre a ella, Hollywood, la presenta como una niña tonta, como una niña simplemente sensual, que hace papeles de niña boba, papeles tontos que no tienen sentido, cuando en otras biografías hubo una película que hablaba de ella, que si mal no recuerdo se llamaba La verdadera historia de Marilyn Monroe. Dicen todo lo contrario, que ella era una mujer muy inteligente, que hablaba algunos idiomas y que no tenía nada que ver con esa imagen falsa que le estaban vendiendo. Y después de poder leer esta información que acabas de compartir, Laurita, con tus seguidores,
es probable, porque nosotros sabemos, amigo, Andrews, tú, Laurita, y todas las personas que estamos tratando de descubrir ciertas cosas, que siempre tratan de ocultar la verdad por medio de Hollywood. Las películas, tantas cosas que nos muestran cosas que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Mira, por ejemplo, el caso de Tesla. Cuando él nace, y eso tú lo ves muy poco, amigos, dicen que cuando él nació hubo una tormenta tan espantosa que habían rayos, centellas, y ese es un sinónimo o un prototipo de que cuando hay naves espaciales se camuflan en nubes, con truenos, relámpagos, etcétera, ¿verdad? Corríjame si estoy equivocada. Entonces, sí, hasta en eso concuerdo, ¿verdad? ¿Sabes por qué hacen eso? Para que no salga la gente y esté mirando el cielo. Por eso lo hacen, para que todos estén en su casa. Y con los rayos y truenos, pues no, ¿quién va a salir, no? Que no nos parta un rayo por andar de mirones. ¿Verdad? Para no mojarnos. Para no mojarnos y que no nos parta un rayo también. A ver, Andrés, tú estás muy calladito ahí, a ver qué pasó. No, estaba escuchando lo que estaban diciendo de las tormentas y qué sé yo. Sí, voy a ahorita poner tus imágenes para que tú comiences a hablar del tema de los híbridos. Igual quería comentarte algo que me llamó la atención, obviamente que de seguro es pura casualidad, pero yo no sabía el tema, sabía el título de ustedes de lo que iban a hablar, ¿no? Transferencias, pero no sabía que iban a hablar que iban a aparecer el tema de los mayas. Y justamente yo sobre el final de lo mío voy a hablar sobre los mayas. Ya ven, es que estamos en sincronía, siempre estamos en sincronía, amigos. Ya ven que estamos aquí jodiendo, nosotros estamos aquí nada más jugando y todo, pero estamos en sincronía. No sé por qué, pero siempre. No hay casualidades, yo no creo en las casualidades. No. A ver, déjame poner tus imágenes, Andrews. Sí, dale. Para que empieces a hablar tú de tu tema. A ver. Oye, esto siempre que quiero utilizarlo. Ok. Ahí va. Bien, bueno. Yo voy a hablar de los híbridos y les voy a contar algunas cosas mientras van pasando las imágenes. Después, en todo caso, pasamos de vuelta a las imágenes y comento sobre eso también. Ok. Pero si tenemos que hablar de híbridos, lo primero que tenemos que saber es qué es un híbrido. Y un híbrido es la unión de dos especies diferentes, pero que por lo menos comparten 1% de un genoma igual. Si no, esto sería imposible. Por ejemplo, un ejemplo que me apareció a la mente cuando pensaba cómo hablar del tema, enseguida me apareció el tema del caballo y el burro. Cuando cruzamos un caballo con un burro, lo que obtenemos es una mula. Y la mula, lamentablemente, no puede reproducirse. Entre una mula hembra y un macho no se pueden reproducir, son totalmente estériles. Entonces, sabiendo que se necesita genomas por lo menos de 1% para que haya un cruzamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí hablaremos de híbridos humanos. Pero primero, les quiero contar algo y quiero que lo tengan muy en cuenta y recuerden esto mientras yo les voy contando algunas cosas. El ganado vacuno, por ejemplo, por si ustedes no sabían, el ganado vacuno cuenta con 11 tipos sanguíneos en su cuerpo y más de 60 grupos sanguíneos. Es un gran contenedor de grupos sanguíneos en un solo organismo. A diferencia del hombre, que el humano tiene 4 tipos sanguíneos, pero de a uno a la vez. O sea, una persona humana no puede tener los 4 grupos sanguíneos en un solo organismo. Sino que, por ejemplo, Laura tendrá uno diferente, Alicia tendrá otro diferente y ustedes tendrán otro diferente. Pero no en un mismo organismo. Sin embargo, el animal, el vacuno, contiene más de 60 grupos sanguíneos en un solo organismo. Esto lo pongo para que lo recuerden siempre, porque no deja de ser muy extraño. Y nada natural, sinceramente no es nada natural. Bueno, el cerdo.
El cerdo está muy unido al hombre anatómicamente y fisiológicamente. Por eso, por ejemplo, se lo puede utilizar para utilizar partes de un órgano del cerdo para una operación de corazón, por ejemplo. Y hoy en día se está estudiando muchísimo ese tema para poder tratar incluso de hacer una operación de hígado, operaciones de estómago, de piel. ¿Saben por qué esto? Porque el cerdo comparte el 90% del genoma humano. Es increíble. Y estoy seguro que muchos de ustedes, por ejemplo, saben de que hay etnias en la Tierra que comparten una misma tradición, que es no consumir, porque está prohibido por orden divina, de no consumir la carne del cerdo. ¿Y saben por qué esto sucede? Por el simple hecho de que estarían realizando un canibalismo. Es muy raro, ¿no? Porque estamos hablando de tradiciones que tienen hasta 5.000 años de antigüedad. ¿Cómo sabían que un cerdo comparte el 90% del genoma humano? Es como si una información se hubiera perdido en el tiempo y no se hubiera dado el dato completo. Pero alguien hace 5.000 años lo sabía. Ahora bien, el mono, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la evolución, y si creemos en la teoría, porque es teoría, incluso Darwin en su libro dijo que esto era una teoría, pero la ciencia lo agarró y lo adquirió como algo exacto, ¿no? Como si fuera una matemática, que ni siquiera la matemática es exacta. Pero el mono ni siquiera comparte la misma cantidad que comparte un cerdo con el humano. Es increíble. El gorila es el que más se aproxima, ni siquiera el chimpancé. Ahora bien, esto lo dejo como una idea, ¿no? Para que ustedes mismos vayan investigando y también vayan discerniendo, vayan pensando, vayan tratando de estimularse a ustedes mismos y buscar sus propias respuestas, que a veces son más importantes que alguien que venga a dárselas también, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo, y acá voy con el tema de los mayas que decía. Los mayas saben que cubría más o menos 300.000 kilómetros de superficie del planeta Tierra, de lo que es América Central y América del Sur, desde el sur de lo que es México, ¿no? Hasta cubrir Guatemala, Honduras, Yucatán, bueno, el sur de México, y creo que otro país que ahora se me olvida, sinceramente, no puedo recordarlo ahora qué país era también que cubría. El tema es que yo les voy a contar la historia de los mayas. Si bien para la historia los mayas eran indígenas, un grupo indígena bastante avanzado, porque dominaba lo que son las matemáticas, fue el primer grupo étnico en la historia de la humanidad que ubicaba al cero en primer lugar, y después la coma, y después los demás números. No solo manejaba lo que es la astronomía, con un nivel de exactitud que solo se podía aproximar a lo que eran los egipcios, que tampoco eran egipcios en esa época, obviamente que no. Los mayas, les voy a contar una historia. Hace muchísimos miles de años atrás, el Sol, nuestro Sol, provocó una emanación de plasma, como sucede diariamente. Nosotros lo recibimos en forma de calor, ondas de radio, bueno, hay muchas divisiones de un plasma del Sol. Ahora, por momentos, el Sol tiene ciclos, al igual que la Tierra, entonces envía en una forma más brusca o más violenta plasma que se puede acercar a otros planetas de una forma mucho más agresiva, que es lo naturalmente que sucede día a día. Hubo un planeta, mejor dicho, hay un planeta, que fue alcanzado por una onda de estas de plasma, muy agresiva, en la cual
provocó una catástrofe bastante importante. Cuando esto sucedió, otros planetas que tenían un avance un poco superior al que tenían los mayas, fueron en su auxilio, como va a suceder aquí también. Entonces, se acercan hasta ese planeta, toman la mayor cantidad de gente posible y que aún se encontrará con vida, y los traen hasta un planeta jardín. El planeta jardín es el planeta Tierra. El planeta Tierra siempre, por millones y millones de años, no miles de años, se encontró con su superficie y parte del interior de la Tierra habitado por diferentes cantidades de especies. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos seres trajeron a los mayas a habitar la Tierra hasta poder recuperar su planeta, esto se extendió hasta muy posiblemente rondan unos 4.000 años en la Tierra. Dentro de ese periodo, los mayas fabricaron sus grandes estructuras como las que se fabrican, y ustedes ven las pirámides que se encuentran que pertenecen a los mayas. Yo no sé, Laura, si tenés por ahí unas imágenes que te mandé en tu WhatsApp. Creo que son 3 o 4 fotografías. Sí, ahorita las pongo. Ok. Estas pirámides eran directamente las pirámides mayas y otras más de otras civilizaciones que hubieron, inclusive también en el norte de América. Simplemente son helipuertos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que la gente lo entienda más fácil. El helipuerto es ese lugar que se ubica encima de un edificio o en un terreno para que el helicóptero pueda descender a ese lugar. Esto sucede con estas pirámides. En realidad son una base para contener una nave. Ahora bien, cuando pasó cierta cantidad de tiempo y el planeta perteneciente a los mayas estuvo adecuado totalmente para que pudieran regresar a su lugar, estos que los habían traído hace muchísimos años atrás, los vinieron a buscar. Cuando la historia se dice y nos enseñan, o les enseñan, de que los mayas fueron una civilización muy poderosa y muy avanzada, la cual desapareció de la noche a la mañana, y se extinguieron porque supuestamente consumieron su entorno natural, no les da para pensar qué tontos que son estos hombres que construyeron semejantes cosas, que dominaban las matemáticas, la biología, porque incluso ellos hacían operaciones, como pueden ver en cráneos, ¿no? Trepanaciones craneales y por el estilo. Serían tan tontos de deforestar todo lo que era la naturaleza para terminar sin nada y morir de hambre y desaparecer, por ejemplo. A mí me parece una estupidez, sinceramente. Entonces, pero claro, estamos acostumbrados a que lo que te dice un libro, lo que te dice un señor en un programa de estudio, tiene que ser, porque nos adoctrinan de esa forma y tiene que ser verdad pura. Y no podemos ni siquiera el derecho de pensarlo por nosotros mismos. Pero si nos ponemos a pensar un poco, se pueden dar cuenta que es totalmente imposible. Entonces nos cuentan que estas civilizaciones desaparecieron, sin dejar un solo rastro, nada. Es que simplemente se fueron. Lo vinieron, los retiraron y los llevaron a su lugar de origen. Pero ¿qué sucede? Y acá voy con lo que tiene que ver con los híbridos. Ojo, no es la única civilización que estuvo en el planeta Tierra. Como les dije, durante millones de años, no miles de años, hubieron civilizaciones en el planeta. Sucede que se reprodujeron, y se reprodujeron también con mujeres que se encontraban en ese lugar. Obviamente que los mayas, cuando descendieron aquí, no eran los únicos que estaban. La mujer terrícola es, aunque les parezca mentira, es un bien bastante apreciado en cualquier punto del cosmos. Porque la mujer perteneciente a la Tierra
es no solo espiritualmente, emocionalmente superior, sino que hay muchas razas que la aprecian simplemente por el cuerpo que tiene la mujer. No voy a profundizar más en este tema porque daría para otro programa y no estamos para eso, pero en cuanto a lo híbrido, obviamente que estos mayas se reprodujeron con mujeres que se encontraban aquí en la Tierra. Claro que sí. Y de ahí es donde encontramos diferentes tipos de cráneos, diferentes tipos de cuerpos. Para que ustedes tengan una idea, el maya original no se elevaba más de 1,10 m, 1,20 m de estatura. Todas esas pinturas y dibujos que ustedes ven de estos mayas atléticos, fuertes, no es verdad. Es más posible que el aborigen que estaba en ese lugar cuando ellos vinieron, sí fueran de ese modo, porque estaban acostumbrados a la cacería, a moverse de un lugar a otro, a tener que trabajar con sus brazos, con sus piernas. El maya no. Entonces, el maya se cruza con estas mujeres y tienen una descendencia. Eso es un híbrido. Un híbrido quizá no buscado, pero sí de forma natural. Estos híbridos que quedaron en la Tierra formaron grupos muy reducidos. Cuando estos vinieron a buscar a los mayas para devolverlos a su lugar de origen, no se llevaron a todos, ni siquiera se llevaron a la descendencia. Se llevaron a los que a lo mejor estos mayas tuvieron con mujeres de la Tierra, pero que tenían un alto contenido de información genética muy igual al de los mayas, que fueron un mínimo. Entonces estos quedaron aquí en la Tierra. Eso es un híbrido. Aparte de contarles esta historia que me parecía, aparte de interesante, que en algún momento tiene que saberse, yo estoy seguro que se va a saber más adelante, pero no sé si estaré vivo o no, pero se va a saber y se va a poder comprobar. En la Tierra hubieron muchas razas que provocaron también híbridos y que fueron provocados no de una forma natural como una relación sexual, sino que fueron provocados a propósito, inclusive en lugares como un laboratorio. ¿Por qué se hizo esto? Porque se necesitaban. Cuando una raza especialmente muy manoseada vino a la Tierra y descubrió que los miembros naturales de la Tierra eran homínidos, trataron de cosechar el más inteligente o los más capaces morfológicamente para poder cruzarlos genéticamente y encontrar algo que a ellos les sirviera. Lamentablemente, aunque muchos sueñan de que el espacio está poblado por inteligencias benignas, no siempre es de esta forma, porque todas las especies en el universo son infantilmente, como decimos siempre, el bueno y el malo. O sea, siempre encontramos grises, negros y blancos. Los matices dentro de lo que es la intelectualidad, la moral y lo que ustedes quieran, siempre se va a encontrar en todas partes. Eso es también parte natural, porque es la evolución espiritual. Todas las razas para evolucionar espiritualmente necesitan pasar por diferentes situaciones. Entonces no podemos encontrar una raza que sea totalmente mala ni una raza que sea totalmente buena. Eso es así. El equilibrio está en todo. Como en una persona totalmente buena, por decirlo de alguna forma, siempre vamos a encontrar que tiene algún detalle o algún defecto a nuestros ojos. Pero eso es natural. Entonces, ¿qué sucede? Estas especies venían a la Tierra porque tenían la costumbre de ir de un lugar a otro y obtener los medios para su supervivencia. Son colonizadores, como sucedió también aquí con los españoles, los portugueses, los ingleses. Y también como ellos, a veces,
y muchas veces, lamentablemente hoy en día también, tampoco quiero tocar muy a fondo esto porque daría para otro programa, hay muchísima información y, y también no solamente colonizaban, sino que también adquirían cuerpos y adquirían humanos, hombres o mujeres, para llevárselos a otros lugares, para trabajar. La mano de obra esclava no solamente existió acá en la tierra, existió siempre, siempre. Bueno, yo dejo libre, chicas,